Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de una obra de Frankfurt, de Heinrich Frankfurt, que se titula Sobre la verdad. Evidentemente, el nombre es significativo y hace referencia al tema que trata. Trata, evidentemente, sobre la verdad. Lo primero que hace Frankfurt es plantearnos una pregunta, o plantearnos y plantearse una pregunta general. Y esa pregunta general tiene que ver con la verdad y tiene que ver con por qué la verdad es importante para nosotros. ¿Por qué la verdad es importante para nosotros? Y la respuesta que da, respuesta también general, que es su tesis y que luego intenta demostrar argumentos, razonarla, demostrarla, es que la verdad es importante para nosotros porque es útil, ¿vale? Porque es útil a nivel práctico. A nivel práctico ya sabéis que se refiere desde el punto de vista de la acción, del comportamiento, de la conducta. Lo práctico tiene que ver con el hacer, igual que lo teórico tiene que ver con el comprender. También, evidentemente, la verdad es útil a nivel teórico. Nadie quiere tener conocimientos o comprender las cosas de manera errónea o falsa, ¿vale? Pero llama la atención que nuestra experiencia vital nos muestra precisamente lo contrario. Ya desde pequeños nos damos cuenta que en muchas ocasiones cuando decimos la verdad, pues las consecuencias pues no son nada ventajosas para nosotros. Más de una ocasión, cuando somos pequeños, nos preguntan ¿y por qué hemos hecho alguna fechoría o por qué hemos llegado tarde? Y si decimos la verdad, pues tenemos un castigo. En cambio, cuando mentimos, pues nos evitamos el castigo. Al evitarnos el castigo, pues creemos que, bueno, que tampoco pasa nada porque se mienta, ¿vale? No digo nada en otro tipo de situaciones ya más mayores, en relaciones sentimentales, parejas o matrimonio, o en relaciones profesionales. Un empleado que está trabajando para un jefe y el jefe le pregunta si ha ticado a tiempo o si en vez de si ha estado media hora desayunando o almorzando y miente, o en clase el profesor que pregunta al alumno. Parece que no siempre la verdad es ventajosa. Parece que en muchas ocasiones ocurre lo contrario, que nos perjudica decir la verdad. Bueno, pues lo que hace en el libro Sobre la verdad Frankfurt es demostrar, dar argumentos de por qué es importante, incluso en esos casos que tienen que ver con nuestra vida personal, con nuestras relaciones familiares, sentimentales, profesionales, ¿vale? Y mantiene o dice que la verdad es útil a nivel práctico desde el punto de vista social y desde el punto de vista personal. Lo primero que vamos a ver son las razones, los argumentos que da desde el punto de vista social. Es decir, que la verdad es útil para la sociedad. Es decir, que una sociedad que quiera tener progreso, que quiera ofrecer bienestar a sus habitantes, necesita de grandes cantidades de informaciones verdaderas, ¿vale? Incluso si esas informaciones no hay muchas informaciones verdaderas, esa sociedad, según Frankfurt, está condenada a destruirse. Es decir, que no solamente ya para tener bienestar, para progresar, para que haya justicia, para que haya paz, es necesaria la verdad, sino para que también esa propia sociedad sobreviva. Recurre a 3 ejemplos. Cada uno de los ejemplos corresponde a 3 diferentes ciencias, ¿vale? Evidentemente, nadie duda de que una sociedad alcanza bienestar cuando es avanzada, cuando hay, diríamos que, avances científicos y técnicos, cuando las condiciones de vida pues son las adecuadas, las mejores, ¿vale? Eso no lo discute nadie. Bueno, él pone 3 ejemplos, como estaba comentando. Por un lado, utiliza las ciencias técnicas, en concreto la ingeniería y la arquitectura. Por otro lado,
las ciencias de la salud, y pone el ejemplo concreto de la medicina, y en tercer lugar, las ciencias humanas, y utiliza la historia. En esos tres casos muestra Frankfurt con ejemplos la importancia de la verdad. Empecemos por el primero de los casos. El primero de los casos se refiere a la ingeniería, a la labor que tiene que realizar un ingeniero. Evidentemente, la labor que realiza un ingeniero en la sociedad es una labor fundamental. Es una labor fundamental, ni más ni menos, porque el trabajo de los ingenieros tiene que ver con las infraestructuras, con las comunicaciones, con las mejoras a nivel de comunicaciones o infraestructuras, y eso es fundamental. Vamos a ver el ejemplo. Imaginaos un río caudaloso, ¿vale? Ese río caudaloso representa una barrera natural, ¿no? Esa barrera natural, pues en principio impide el tránsito de productos y de personas y por tanto impide que haya un cierto desarrollo, comunicación, ¿vale? Es necesario saltar esa barrera, evitar esa barrera. ¿Qué es solucionar ese problema? ¿Cómo? Pues construyendo un puente, ¿de acuerdo? Empiezan a preparar el proyecto, el ingeniero o el equipo de ingenieros. Ese proyecto pues tiene que ver con una serie de medidas o de cálculos, medidas que tienen que ver, pues por ejemplo, medidas que tienen que ver con los medios materiales, medidas que tienen que ver con los cálculos de distancia, que tienen que ver con el tipo de terreno, que tienen que ver con la fuerza del caudal o que tienen que ver con la profundidad, ¿vale? O también el presupuesto, tienen que elaborar un presupuesto sabiendo pues los medios materiales que van a utilizar, la maquinaria, las herramientas que disponen. Necesitan también hacer un presupuesto y mirar esos recursos humanos, los trabajadores, los transportistas, la logística. Bueno, todas esas cuestiones son fundamentales para que el proyecto que van a llevar a cabo el ingeniero o el equipo de ingenieros llegue a buen puerto. Bueno, pues todos esos cálculos, todos esos medios, todas esas informaciones, ese presupuesto, se tiene que basar obligatoriamente en la verdad, ¿vale? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué ocurre? Imaginaos que ese puente a los 3 meses se destruye, se cae, ¿no? Ese puente se cae. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo más probable es que, bueno, pueden ser muchos factores, pero seguro que alguna de las soluciones que ese ingeniero o ese equipo de ingenieros había considerado como buenas, como verdaderas, pues, como por ejemplo, pues yo que sé, el terreno, el hormigón, la fuerza, por ejemplo, de la corriente o la profundidad del río. Algunas de esas soluciones pues han sido erróneas, lo cual ha provocado o ha producido que el puente se caiga. En el fondo, si analizamos la situación, nos damos cuenta que evidentemente nadie, creo que ningún ingeniero hace un puente para que se caiga a los 2 o 3 meses. Si se ha caído, ha sido por ese error, ¿no? Por ese fallo, ¿de acuerdo? Porque algunas de las soluciones que han planteado para construirlo no se han dado. Por tanto, si analizamos la situación, nos damos cuenta que al final es porque algunas de esas medidas han sido erróneas, no se han basado en una información verdadera, ¿de acuerdo? ¿Vale? El segundo ejemplo tiene que ver con las ciencias de la salud, tiene que ver con la medicina. Evidentemente, cualquier médico pues necesita poseer una serie de conocimientos verdaderos, y esto es importantísimo, conocimientos verdaderos sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre la enfermedad, y que tienen que ver, pues, por ejemplo, con los síntomas, con las causas, que tienen que ver con el tratamiento, tiene que ver con los medicamentos, tiene que ver con las contraindicaciones. Bueno, pues tanto los síntomas, las causas, el tratamiento, los medicamentos, toda esa información tiene que ser verdadera, ¿vale? Evidentemente, tiene que ser verdadera. Nadie confiaría en un médico
a quien la verdad no le importa, a quien la verdad le tiene sin cuidado, ¿vale? Y evidentemente cuando vamos al médico, pues en la consulta tenemos que decir la verdad. ¿Cómo nos va a curar si ya de entrada lo estamos engañando? Pues desde principio ya no podrá recetarnos los medicamentos adecuados. El tercer ejemplo, ya vemos aquí también que en las ciencias de la salud también es necesario evidentemente la verdad, ¿vale? El tercer ejemplo se refiere a las ciencias humanas, en concreto a la historia. Parece que aquí, en este caso, no es tan importante la verdad. Y no es tan importante la verdad porque parece que hay un factor determinante que tiene que ver pues, con aspectos subjetivos a la hora de valorar unos determinados acontecimientos, unos determinados sucesos, una determinada época histórica. Parece que la ideología, las creencias, las opiniones, las circunstancias, la perspectiva de los historiadores pues es determinante. Pero fijaos que hasta incluso en estos casos esos historiadores se tienen que apoyar, se tienen que basar en hechos, ¿vale? Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Podrán hacer las valoraciones que quieran, pero hay hechos que son inamovibles. Esos hechos tienen que estar en la base, es el fundamento de cualquier valoración, de cualquier juicio, de cualquier tipo de interpretación de la historia. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, un hecho claro, incuestionable, que está ahí, que se puede observar, tiene que ver con que no fue Polonia la que invadió a Alemania, sino a la inversa, Alemania la que invadió a Polonia. Bueno, pues parece que para que en la sociedad es necesario, es útil, es imprescindible el valor de la verdad. La verdad es útil a nivel social, para una sociedad. Eso parece que está claro. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver la verdad en su relación no con la sociedad, sino con las personas. No a nivel social, sino a nivel personal, con los individuos, ¿de acuerdo? Evidentemente, todas las personas en sus quehaceres cotidianos, en su vida diaria, necesitan de la verdad, ¿vale? Y necesitan de la verdad porque necesitan, pues, saber, por ejemplo, pues, qué comer, dónde vivir, qué estudiar o cómo educar a sus hijos. Y lo necesitan tener esos conocimientos verdaderos sobre los alimentos, sobre la vivienda o la zona donde quieren residir, igual que sobre los estudios que van a realizar una vez que hayan terminado el bachiller, e incluso también la educación que le van a dar a sus hijos. Pues toda esa información es fundamental, tiene que ser verdadera, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a qué comer, resultaría fatal que no tuviéramos una información veraz acerca de los alimentos que son nocivos o perjudiciales, como pueden ser los venenos. El creer la información, por ejemplo, que tiene que ver, el creer que todas las setas son comestibles, pues puede llevar esa creencia falsa, errónea, que puede llevar a cualquier persona a la muerte. O, por ejemplo, si tenemos que comprar una casa o alquilar una casa, buscar un local, o mejor dicho, un lugar donde vivir, pues necesitamos saber, por ejemplo, en ese lugar, en esa zona, los servicios que hay, pues si hay servicios sanitarios, si hay colegios, ¿no? ¿Vale? Y a la hora de estudiar, pues también es importante. Vosotros que vais a terminar dentro de 2 años, la mayoría de vosotros bachiller, vais a estudiar una carrera, os vais a preparar para ejercer una profesión. Es muy importante saber estar bien informados de lo que requiere esa carrera, del tipo de estudios y sobre todo conocerlos. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos, vosotros lo tenéis que conocer también. Saber vuestras capacidades, vuestras facultades, para que estéis preparados.
Un ejemplo, si alguien va a estudiar Derecho, evidentemente tiene que saber que tiene que estudiar bastante. Si una persona no es capaz, ya en primero o en segundo de bachiller, de estar media hora, solo media hora o una hora delante de los apuntes porque se agobia o no sé, por cualquier otro motivo, pues que no empiece la carrera de Derecho, porque probablemente no termine ni el primer curso y habrá perdido el tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, en nuestra vida personal es fundamental el valor, es fundamental la verdad, la información verdadera, porque estamos tomando continuamente decisiones y esas decisiones las tenemos que tomar en base a unos datos, en base a una información veraz, ¿vale? A ver, nuestro éxito o nuestro fracaso en los proyectos personales que nosotros emprendemos o vayamos a emprender depende totalmente de que nos guiemos por la verdad o de que nos guiemos por la verdad o que nos orientemos por la falsedad. Si nos guiamos por la verdad, evidentemente lo más seguro es que acertemos. No siempre, pero es mucho más probable que si nos dejamos llevar por la mentira o por la falsedad, ese proyecto va a estar fracasado ya de entrada probablemente. Y es que el sentido común, esa razón común, nos dice que hay que querer la verdad, que hay que amar la verdad, que hay que desearla. Pero realmente la verdad tiene que ser algo razonable. ¿Qué relación guarda razón y verdad? ¿Hay una conexión entre la razón y la verdad? Evidentemente que sí hay una conexión entre la razón y la verdad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué tenemos que ser razonables? ¿Por qué tenemos que ser razonables? A ver, a mí lo que me interesa es imponer mi voluntad, conseguir lo que quiero. No tiene que ver nada el sentido común. Obligo, cojo lo que quiero, lo que necesito, voy siguiendo mis intereses particulares y yo no necesito la verdad para nada. Solamente con la fuerza, ¿no? Mi voluntad, la imposición, la fuerza o la violencia lo puedo conseguir, ¿vale? Entonces, ¿para qué quiero ser razonable? La respuesta a esta pregunta, para responder a esta pregunta, lo que hace Frankfurt es recurrir a un filósofo moderno, un filósofo del siglo XVII, Spinoza, un filósofo que es español, portugués y holandés, un filósofo judío que fue repudiado tanto por judíos como por cristianos y que hablaba precisamente de la relación que existe, de la relación que mantiene la razón, la verdad, el amor y la vida. Para él, tanto la razón como la verdad, como el amor, tanto la razón como la verdad, como el amor y la vida se necesitan la una de la otra. ¿Y por qué? Pues según Spinoza nos dice que nos guste o no, al final, la razón se va a imponer a nuestras opiniones particulares, a nuestras creencias subjetivas. Y es que, según Spinoza, no podemos evitar someternos al poder de la razón. El amor nos impulsa a querer la verdad y apoyar la razón, esa razón común. Pero vamos a ver, hablaba Spinoza de la verdad y hablaba también del amor y de la razón y de la vida. ¿Pero qué entiende por amor Spinoza? Realmente, si conocierais la vida de Spinoza, parece que no es el más apropiado para hablar del amor, porque ni tuvo hijos, ni se casó, según parece no tuvo ninguna ni amante fija tampoco, parece que no tiene mucha experiencia y por tanto no es el más apropiado para hablar de amor. Pero no es precisamente ese es el impedimento que no permita
que Spinoza pueda hablar del amor. Y no es ese el impedimento, porque cuando Spinoza habla del amor, no habla del amor entre padre e hijos, ni el amor entre parejas, ni el amor tampoco entre un matrimonio, ni el amor romántico, sentimental o pasional. Ese tipo de amor, no, de ese amor no habla. Habla del amor en general. Y lo primero que vamos a ver es la definición que da del amor. Y la voy a leer tal como la expresa en su libro La Ética, por cierto. Uno de los libros más importantes que se han escrito, por lo menos, a mi entender, es un libro donde hay mucha sabiduría. El libro se llama La Ética de Spinoza. Igual la lectura es un poco pesada para vosotros, pero es muy enriquecedora, ¿de acuerdo? Bueno, la definición de amor de Spinoza es la siguiente. El amor es la alegría acompañada por una causa exterior. Lo repito. El amor es la alegría acompañada, provocada por una causa exterior. Es decir, el amor es el sentimiento de alegría que nosotros tenemos, que se da en nosotros, provocado por algo externo a nosotros, ¿vale? Pero claro, aquí hay una palabra, hay varias palabras, pero una fundamentalmente que tenemos que aclarar. ¿Qué entiende por alegría Spinoza? Pues también da la definición. Y la definición de alegría pues es ni más ni menos que una pasión por la que un individuo pasa a una mayor perfección. Es decir, la alegría es una pasión por la que nosotros pasamos a ser más completos, pasamos a realizarlo. Por tanto, el amor no es ni más ni menos que ese sentimiento de alegría causado, provocado por algo exterior a nosotros. Y esa alegría tiene que ver con que nosotros creemos que estamos siendo más completos, siendo más completos, siendo más perfectos. Cuando yo creo que hay algo que me hace mejor, que me perfecciona, que permita que me realice, que sea más completo, que me perfecciona, que me realice, pues entonces yo no puedo evitar amar esa cosa o esa persona también, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. El móvil desde el que os estoy hablando y ahora mismo. Ese móvil, pues yo puedo decir que lo quiero. Digo que lo quiero ¿por qué? Pues evidentemente porque yo con el móvil soy más completo, soy más perfecto, puedo realizar la tarea que estoy haciendo ahora mismo, mandaros esta clase a través del móvil, y me veo más completo porque puedo también utilizar las diferentes aplicaciones. Y me da alegría cuando lo encuentro, cuando lo cojo, cuando veo que funciona bien, y todo lo contrario, me da tristeza cuando veo que se me pierde, porque ya no soy tan completo. Igual que el ejemplo del móvil, podemos poner cualquier otro objeto. Sí, ¿por qué no? Pues el coche, por ejemplo. El coche, pues, me permite desplazarme, y podríamos decir que cuando está estropeado, pues, no digo que me siento triste, me siento cabreado, ¿vale? Pero sí, podríamos decir que una cierta tristeza sí hay, ¿vale? Y con respecto a las personas, ¿se da también? ¿Podemos poner algún ejemplo con respecto a las personas? Pues sí, voy a poner uno que lo he utilizado muchas veces. Vosotros os dais cuenta que en clase, cuando alguien responde, en alguna ocasión he dicho, es que te quiero. ¿Lo habéis visto que he dicho que te quiero cuando responde a alguna de las preguntas que yo he formulado? Es que no puedo evitar, es algo que me sale de dentro, no puedo evitar querer a un alumno que responde bien a una pregunta o que hace bien un examen, que lo hace muy bien. ¿Por qué? Pues porque, como decía Spinoza, ese alumno me hace más completo. ¿Por qué me hace más completo? Pues porque yo soy profesor, pero soy un profesor más completo cuando los alumnos aprenden. Igual que soy un profesor más perfecto cuando los alumnos hacen buenos exámenes. Igual que soy un profesor no tan perfecto y no tan completo cuando los alumnos se ponen a hablar, se distraen, o llegan tarde, o no vienen a clase, o dejan el examen en blanco. Porque, ¿qué somos nosotros las personas? ¿Qué somos? Ya sabéis, lo que somos nosotros no termina en nuestro cuerpo, sino que se extiende a todo lo que nos rodea. Empezando por las personas más próximas a nosotros. Pero si preguntamos, ¿quiénes somos nosotros? Yo puedo decir mi nombre, o puedo decir que soy profesor,
profesor de filosofía y que pues me gusta el fútbol y que soy de Murcia, que soy español, vale, todo eso lo soy yo, muy bien. Pues cuando cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier situación, cualquier persona me ayuda a ser mejor profesor, a sentirme más orgulloso de Murcia, o cualquier persona me permite sentirme ser más orgulloso, sentirme más orgulloso de ser español, tengo la necesidad de querer a esa persona, evidentemente. Eso está claro, ¿de acuerdo? Por eso, igual que yo tengo que querer a vosotros si sois buenos alumnos, cuando vosotros, si creéis que yo soy buen profesor, también me tenéis que querer, evidentemente. ¿Por qué? Porque igual que yo os perfecciono, vosotros me perfeccionáis a mí. Y no solamente ya la perfección, os tengo que por lo menos que respetar y valorar, igual que vosotros a mí. Porque sin vosotros yo no sería lo que soy, que es un profesor sin alumno, o que es un alumno, que son los alumnos sin profesor. Evidentemente sería otra cosa, pero ni profesores ni alumnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues según lo que hemos visto, según lo que afirma Spinoza, es inevitable amar todas aquellas cosas que nos perfeccionan, todas aquellas cosas que nos hacen más completos. Y por eso nosotros queremos estar cerca de esas cosas. Porque una persona quiere estar cerca de su pareja, porque esa pareja, y porque la ama, porque esa pareja le completa. ¿Cómo que le completa? Un novio, por ejemplo, a su novia le completa, ¿en qué sentido? Pues sí, en aspectos fundamentales. Pues vamos a ver, si recurrimos a la teoría triádica del amor de Sternberg, una de muchas de las teorías acerca del amor, en este caso sí el amor de pareja, y nos fijamos en esta teoría, nos habla de tres elementos o tres componentes del amor: la pasión, la intimidad y el compromiso. Evidentemente, si tú tienes una pareja, esa pasión hace que te complete, porque es una necesidad que tú tienes y te la satisface. No te digo nada la intimidad, ese momento íntimo en el que tú puedes compartir tus secretos con esa persona y esa persona contigo, crear un mundo particular donde solamente pueden estar esas dos personas, esa pareja, ese mundo donde no tiene que entrar nadie, un mundo donde tú tienes seguridad, pero tienes al mismo tiempo de seguridad, tienes confianza con la otra persona, ese confort que tiene que ver con esa intimidad, ¿vale? Pues, y por eso nos enfadamos tanto cuando nuestra pareja dice algo que tiene que ver con algo que hemos comentado en la intimidad y algo que tenía que ser privado para la pareja. Otro elemento del que habla Sternberg también en su teoría triádica del amor es el compromiso. El compromiso también es importante. ¿Por qué nos sentimos nosotros, amamos a las personas que se comprometen con nosotros? ¿Por qué sentimos alegría? Porque nos sentimos más completos. Nos sentimos mucho más completos cuando una persona nos dice que se compromete, que confía en nosotros, que nos valora, que nos quiere, eso nos da mucha seguridad pues para solucionar los problemas que se nos presentan en la vida diaria y emprender las tareas y los proyectos más difíciles, evidentemente. Por eso queremos estar siempre con la persona que amamos, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si se me ha quedado algo en el tintero, creo que no, ¿vale? Bueno, sí, dice que ese amor tiene que ver, se puede comparar con la vitalidad que sentimos cuando hacemos ejercicio físico, Esa vitalidad tiene que ver con ¿qué? Pues con que nos sentimos fuertes, sanos, con el cuerpo preparado para moverse, para enfrentarse a otros retos, a retos físicos. Esa vitalidad no es ni más ni menos que algo, según él, comparable a lo que nosotros sentimos, ese amor para la verdad. Nos sentimos más fuertes, más vitales cuando la información que recibimos y cuando las relaciones que mantenemos con las personas que nos rodean son relaciones veraces,
son relaciones basadas en la verdad. ¿Por qué? Pues porque la mentira confunde. La mentira confunde, hace que perdamos el tiempo. Imaginaos una pareja. El novio le dice a la novia, o a la inversa, me da igual, te quiero, ¿vale? Esa persona se lo cree, ¿de acuerdo? Se cree que la quiere, confía en ella y le dedica su tiempo, las tardes se va con ella o con él, ¿vale? Y luego resulta que es mentira, que no la quiere. ¿Cómo se siente esa persona? Siente que ha perdido el tiempo. Siente que le ha dedicado su tiempo, su corazón, podríamos decir, le ha contado sus secretos, ha puesto todo su esfuerzo, toda su voluntad y ahora resulta que le falla. Se siente mal, evidentemente. Bueno, pues vamos a terminar. Ya sabéis que queda una segunda parte y la segunda parte es mucho más interesante que la primera. La segunda parte va a hablar de la relación que mantiene el mentiroso con la soledad y cómo el que miente con sus mentiras enloquece a las personas que escuchan sus mentiras. Pero además, la mentira no solamente es perjudicial para las personas a las que se les miente, sino que también la mentira es perjudicial para las personas que mienten. Esas personas que mienten están condenados a vivir en la más absoluta soledad. Pero todo esto lo explicaré en la próxima clase. ¿Sabéis que os digo? Que os quiero.